Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por Leer. El vídeo de hoy son unas votaciones, nos gusta votar. El propósito también es conocer algún otro libro más escrito por un autor o autora de origen danés, en este caso. Vamos a viajar en el mes de diciembre a Dinamarca. Y bueno, eso, que este vídeo, además de traer las dos propuestas entre las que vamos a votar de cara a esa lectura conjunta a la que os podéis animar a uniros si os apetece, pues mostraros otras opciones de autores y autoras de este país. Vamos a empezar con las propuestas. He decidido que en la introducción histórica pues, os pasaré alguna información a través del grupo de Telegram en el que se hace la lectura conjunta y así esto pues, empieza a ser algo un poquito más viable. Sabéis que al final estos vídeos pues, requieren mucho tiempo, ¿no? Y creo que al final, pues si ponemos todos un poquito de nuestra parte a través del grupo de Telegram, pues sí que nos llevaremos esa imagen general de Dinamarca como para empezar el libro. En cualquier caso, lo dicho, a través del grupo de Telegram. El primer libro que os propongo es un libro que es muy leído en Dinamarca, se lee en bachillerato como lectura obligatoria y es un libro que se vendió muchísimo cuando fue escrito y que de alguna forma refleja cómo el fanatismo religioso estuvo presente en muchas comunidades pequeñas del país. El autor es Hans Kirk y el libro en cuestión es Los pescadores, traducido por Juan Mari Mendizábal, y lo tenemos editado por Nórdica Libros tanto en papel como en digital, y en papel tiene un total de 384 páginas. Hans Kirk nació en 1898 en un lugar llamado Hansund y bueno, tiene una vida curiosa. Fue pues eso, de profesión abogado, pero se dedicó en gran parte pues, a la opinión, a la literatura, también un poco a escribir artículos sobre arquitectura, y con la llegada del nazismo pues fue arrestado junto a otros intelectuales daneses y fue encarcelado. De hecho estuvo en un campo de concentración en el propio territorio danés y fue liberado pues justo, vamos, logró escapar justo antes de que fuese la gente, las personas que estaban en ese campo de concentración pues fuesen transportadas, ¿no? A campos nazis de exterminio. Entonces pues bueno, esto supuso un gran cambio en su vida, pero en cualquier caso la novela que os propongo fue escrita en 1928, es decir, fue una novela que escribió con anterioridad a este gran cambio en su vida y en el mundo en realidad, ¿no? Y pues narra la historia real de un conflicto que hubo en un pueblecito costero danés. El pueblo en sí se llama, bueno, aquí pone ciudad, pero creo que es más dentro de nuestro concepto de pueblo, ¿vale? Se llama Gjol o Hol o G-J-O tachadita L. Y entonces se produce un enfrentamiento entre los habitantes de esa ciudad y los pescadores que llegan para intentar pues, labrarse un futuro allí, ¿no? Y estos pescadores tienen pues, la fe cristiana muy arraigada en sus hábitos, en su forma de ver el mundo. Vamos, digamos que tienen un fanatismo, o sea, llega a ser un fanatismo religioso. Entonces se ve pues, el enfrentamiento entre estas gentes y cómo se vivió, y bueno, un poco lo que he estado viendo es que es un texto que es como pues representativo de un conflicto que hubo en muchos lugares diferentes a lo largo de Dinamarca en esta época. Es un libro que ha sido como muy vendido, muy leído, y es como un libro de referencia dentro de la literatura danesa. Esta sería la primera propuesta. La segunda propuesta que os hago también está en papel y en digital, y es el libro que más habéis pedido a través de la cajita de sugerencias de las encuestas para la lectura de Copenhague. Abrumador la cantidad de veces que lo habéis puesto. La novela en cuestión está escrita por Tove Ditlevsen, no sé cómo decir esto, ¿vale? Y
La novela en cuestión es Trilogía de Copenhague, publicada por Seix Barral, lo tenemos en papel y en digital, y está traducida por Blanca Ortiz Hostalet y tiene 432 páginas en papel. Este libro es bastante conocido, pienso, o no sé, yo tengo como que lo he visto mucho en redes sociales últimamente, y es la vida de la autora, ¿no? Es un libro autobiográfico en el que recoge los 3 volúmenes originales de su obra autobiográfica, que abarcan los títulos en cuestión que están recogidos en este volumen traducido son Infancia, Juventud y Dependencia. Nos podemos imaginar un poco qué representa dentro de la vida de la autora, ¿no? Es un libro que es como destacado de lo que he estado mirando y tal, como literatura del siglo XX de Dinamarca. Digamos pues que es un ejercicio sobre intentar representar cómo es ser mujer en la vida cultural, ¿no? Pero creo que se va a centrar mucho en ella misma, evidentemente, porque es una autobiografía, y no tengo claro hasta qué punto puede enseñarnos sobre el país. Yo os cuento, pues eso, lo que yo veo en el libro, ¿no? Pero bueno, echadle un ojo, por supuesto, y por favor, antes de votar, ¿vale? Esto es su autobiografía, y aquí habla pues que que escribe sobre su experiencia, sobre las identidades femeninas de una manera pues como adelantada a su tiempo, ¿no? Tove Ditlevsen nació en 1917 y bueno, pues eso, es considerada una de las voces femeninas fundamentales de Dinamarca, y nació en Copenhague y creció en un barrio obrero de la ciudad, y digamos que se ha centrado mucho en hablar sobre la niñez, ¿no? Además, pues tuvo una vida un poco trágica en el sentido de que tenía algún tipo de adicción, no sé si al alcohol, a pastillas, en fin, no sé exactamente a qué, ¿vale? Pero se divorció 4 veces y pues terminó suicidándose dentro de... así es como terminó su vida, ¿no? Como otros muchísimos artistas de la época, y bueno, eso, que le echéis un ojo, que veáis si os interesa, y estas son las 2 propuestas que os hago. Por una parte, un clásico de la literatura danesa, con Los pescadores, de Hans Kirk, como sea, es que he cerrado la pestaña de la página web de Nórdica, y la trilogía de Copenhague, que es el libro que más habéis pedido descaradamente, de Tove Ditlevsen. Así, la tercera vez que lo digo tampoco ha funcionado. Ahora hablamos de fechas, pero antes tengo que deciros los países entre los que vamos a votar para el próximo trimestre. Vamos a ver. Para enero os sugiero que vayamos a África y os propongo Túnez y Senegal a la hora de las votaciones. En febrero pues nos vamos a ir a América y vamos a elegir entre Paraguay o Nicaragua, y en marzo pues obviamente nos iremos a Asia, nadie se lo esperaba, para leer o bien Tailandia o bien Pakistán. Elegid, votemos. La encuesta está disponible en el enlace, en la cajita de información de este vídeo, y va a estar abierta hasta el lunes 21 de noviembre a las 19 horas españolas peninsulares. Tenéis una cajita de sugerencias para decirme aquellos libros, ¿no?, que os apetece leer enmarcados en el reto, o que os parece, si los habéis leído y os parece que encajan en el reto, pues os lo agradecería enormemente. Y libros pues también focalizados en esos países que tenemos ahí en el horizonte próximo del trimestre. Esa es la información de la cajita, por un lado, ¿no?, de la encuesta. Por otro lado, pues sabed que tenéis el enlace del grupo de Telegram en esta cajita de información. Es el lugar donde yo antes doy los resultados, donde vamos a hablar de la lectura y demás. Y si tenéis más interés por un libro que por otro y demás, pues no dudéis en añadiros al grupo de Telegram, porque al final os podéis salir sin ningún tipo de compromiso ni nada y estáis más al tanto de la evolución de la lectura y demás. En fin,
que el enlace está aquí, que si de repente tenéis que esperar a que salgan los resultados y demás, pues a lo mejor como que le perdéis un poco la pista. Así que mi recomendación general es que entréis en el grupo. Es un grupo creado exclusivamente para la lectura de Dinamarca, o sea que sin mayor problema. Si no os interesa finalmente, pues salís. Otra cosita que yo os quería comentar, os voy a dejar en la cajita de información también un enlace a un blog sobre literatura nórdica en general, pero linkado a la pestaña que tiene que ver con Dinamarca, porque en este blog la verdad es que hacen una labor inmensa y muy buena, y es que van recopilando todos los libros que se van publicando en español de autores nórdicos, ¿no? Y los clasifican con la etiqueta del país de origen de cada uno de ellos. Entonces, pues si os interesa leer a autores y autoras nórdicas en general, pues tenedlo en cuenta. El blog se llama Literatura Nórdica, o sea, muy sencillo, pero bueno, en cualquier caso os dejo en la cajita de información el link con la etiqueta de Dinamarca ya hecha, y ahí podéis ver la cantidad ingente de libros que hay traducidos a español, que hay muchos y algunos bastante interesantes, pero bueno, ya sabéis, el tema de la disponibilidad y demás son factores que yo tengo en cuenta a la hora de elegir las dos propuestas. Así que en cualquier caso os dejo a continuación con esos otros libros que he estado valorando a la hora de elegir esas dos opciones que os doy. Espero que lo encontréis interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dicho, los resultados estarán a partir del día 21 y espero que votéis muchas de vosotras y que os animéis a uniros a la lectura. Y lo dicho, que cada mes hacemos un grupo nuevo, entonces es una forma muy dinámica de unirse o desunirse a las lecturas conjuntas en función de cómo tengamos la vida, las ganas y todo. Así que eso, que si os apetece os unáis, os animo a ello. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto, y hasta entonces os deseo unas muy, muy, muy felices lecturas y por supuesto muchas gracias por estar siempre aquí.